Roberto Art, Aguasfuertes porteñas. 1. La amarga alegría del mentiroso. Fyodor Dostoyevski ha pintado en Spanchikovo y sus habitantes la figura de un genial envidioso, Foma Fomich, y Foma es genial, porque en él el exceso de vanidad va acompañado de tal rencor a los otros que de una figura vil, que es en realidad, de pronto presenta el divino espectáculo de lo grotesco y por eso es inmortal. Fomich es la personificación del envidioso universal. Foma Fomich, como todo personaje enfático y pagado de sí mismo, es grave y sesudo. Foma Fomich, como todo perfecto imbécil, lo sabe todo. Foma Fomich, cuando ya no le queda otro recurso que hablar, calla. Parece que un triple cerrojo le cierra la humorística boca en presencia del éxito ajeno. Diríase que forma parte exclusivamente un personaje ruso, pero ello no es verdad. En Buenos Aires también vive y cabila Foma Fomich. En el último rincón de un arrabal, Foma tendrá una forma y una idiosincrasia, variarán determinados detalles, pero en sustancia el Foma porteño es como el Foma ruso o búlgaro, para el caso es lo mismo. Quien ha recorrido los cafés literarios sin conocer a un Foma, allí es donde con más frecuencia y abundancia encontramos a Foma en torno de una mesa, entre un círculo de camaradas, perorará, enemigo nato de todo éxito, por insignificante, pequeño o trivial que sea. Foma, como un caracol en presencia de la sal, se retirará al interior de su caparazón precipitadamente. En su defensa, el silencio, nada de hablar. Frente a ciertas cosas es preferible enmudecer. Cierto es que los otros que conocen a Foma, para irritarlo, recuerdan el éxito de fulano o mengano, pero Foma, digno, inconmensurable, grave, no moverá un músculo de su bilioso semblante, callará y callará de modo tan ostensible que, de pronto, todo el mundo se dará cuenta de que Foma pasa las de Caín, y entonces empieza el fuego siniestro, cruel, sabiendo todo el mundo que Foma sufre con el éxito de los otros se encargan de exagerar el triunfo más insignificante de cualquier conocido o desconocido, de manera que un personaje que comenzó por hacerse odioso termina por ser divertido y causar momentos joviales. Naturalmente, la envidia, como todo sentimiento de sujeto civilizado, tiene sus raíces perfectamente discernibles, de la manera que la envidia de una verdurera es distinta a la de una actriz y la envidia de un carbonero es semejante a la de un poeta. Pero en el arrabal es donde más se evidencia ese rencor cuya ignorancia señala a las almas nobles. Hay gente que vive rabiando en serio, no en broma. Por ejemplo, los pequeños propietarios no se perdonan unos a otros. Las reformas que introducen en sus covachas, cualquier trabajo extra es comentado y vigilado por 100 ojos invisibles que se encargan de desparramar por allí la cantidad de cal, de arena y de polvo de ladrillo que llevaba una mezcla. Cualquier defecto es tan exagerado que, de pronto, si el presunto damnificado escuchara los charlatanes, terminaría por convencerse de que su casa se vendrá abajo al primer aguacero que caiga. Y las mujeres, estas tienen odios y envidias venenosas que espantan, pero nada más cruel y más feroz que la envidia entre comerciantes de barrio. Eso sí, que es envidia, pero elevada a la séptima potencia, envidia a plazo fijo, envidia avisoradora que se pasa todo el día meditando en los pagarés del vecino, envidia tan profunda y sutil que llega al extremo de decir esto, y yo lo he escuchado, que un comerciante le decía a otro: en la zapatería de X entraron ayer 7 personas, de las 7 3 compraron botines y un par era de criatura, así que no ha ganado ni para la patente. Y es que no hay nada más profundo que la rivalidad y la envidia entre comerciantes del mismo ramo. Si estos entes pálidos y prudentes se pudieran exterminar sin peligro de ir a la cárcel, no demorarían ni un minuto en descalabrarse, y como son gente que para reunir dinero, para establecerse, han debido de tener paciencia, hay que ver la misma paciencia que tienen para celarse y desearse una catástrofe. Recuerdo que hace 1 año y 2 meses me decía un almacenero refiriéndose a otro, que estaba a una cuadra de su comercio: fulano va a la quiebra dentro de 1 año. Hombre, es mucho pronosticar. Sí, va a la quiebra y dentro de 1 año, porque dispone de tal capital para perder, puede trampear tanto y por eso mis cálculos no fallan. Y en efecto, no falló. Ayer me dijo:
¿Has visto, amigo, que yo no me equivocaba? Tengo un ojo clínico. Y su semblante revelaba tanta alegría que no me extrañó cuando hipócritamente añadió, y me da lástima, créame, me da lástima porque no era mal hombre. Yo me retiré del lado de este fomis de las habichuelas meditando, y es que el envidioso es así, o puede definirse así. Un hombre dispuesto a alegrarse al encontrar de quien compadecerse. Esa es la verdad. Tomar al envidioso más recalcitrante, más cerrado, más hosco y contarle la historia de a una desgracia ajena, y ese hombre estallará inmediatamente en exclamaciones de piedad, hasta es capaz de abrir su bolsillo, de sentarse a su mesa, de prestarles un favor, pero darle la noticia de que un amigo ha tenido un éxito y este mismo individuo palidece, la sonrisa deja de ser espontánea para convertirse en una torcedura dolorosa y si puede desacreditará los motivos del éxito, los empequeñecerá, baboseará una alegría, porque al fin y al cabo es hombre, hombre dispuesto siempre a alegrarse de poder compadecer sinceramente a alguien. El enfermo profesional. Sí, hay señores empleados que podrían poner en la tarjeta, bajo su nombre, esta leyenda, enfermo profesional. No hay repartición de nuestro gobierno donde no prospere el enfermo profesional, el hombre que trabaja durante 2 meses en el año y el resto se la pasa en su casa. Y lo curioso es esto, que el enfermo profesional es el motivo de que exista el empleado activo, fatalmente activo que realiza el trabajo propio y el del otro, como una compensación natural debida al mecanismo burocrático. Y decimos burocrático porque estos enfermos profesionales solo existen en las reparticiones nacionales. Las oficinas particulares ignoran en absoluto la vida de este ente metafísico que no termina de morirse a pesar de todos los pronósticos de los entendidos de la repartición nacional. Naturalmente, el enfermo profesional jamás tiene 20 años ni ha pasado de los 30, se mantiene en la línea equinoccial de la vagancia reglamentaria, es un hombre joven adecuado para el papel que representan sin exageración pero con sabiduría. Generalmente es casado porque los enfermos con esposa inspiran más confianza y las enfermedades con una media naranja ofrecen más garantías de autenticidad. Un hombre solo y enfermo no es tan respetable como un hombre enfermo y casado. Intervienen allí los factores psicológicos más distintos, las ideas crueles más divertidas, las compasiones más extrañas. Todos piensan en la futura viuda. Ahora bien, el enfermo profesional suele ser en los 95% de los casos un simulador habilísimo, no solo para engañar a su jefe, sino también a los médicos y a los médicos de los hospitales. Naturalmente, para adoptar la profesión de enfermo siendo empleado de una repartición pública, hay que contar con la ayuda del físico. El enfermo profesional no se hace, sino que nace enfermo con una salud a toda prueba, como otro aparece sobre el mundo aparentemente sano y robusto, con una salud deplorable. Tiene una suerte y es la de que su físico, un físico de gato mojado y con 7 días de ayuno involuntario, cuerpo largo, endeble, cabeza pequeña, ojos hundidos, la tez amarilla y la parra fatigosa como el hombre que regresa de un largo viaje. Además, siempre está cansado y lanza suspiros capaces de partir a un atleta. El que cuenta con un físico de esta naturaleza, 2 metros de altura, cuello de escarbadientes y color de vela de cebo, puede comenzar la farsa de una enfermedad, siempre que sea empleado nacional, tosiendo 1 hora por la mañana en la oficina. Alternará este ejercicio de laringe con el tocarse suavemente las espaldas, haciendo al mismo tiempo un gestecillo lastimero. Luego toserá 2 o 3 veces más y con todo disimulo, evitando que lo vean para que lo miren, se llevará el pañuelo a la boca y lo ocultará prestamente. A la semana de efectuar esta farsa, el candidato a enfermo profesional observará que todos sus compañeros se ponen a respetable distancia, al tiempo que le dicen, pero vos tenés que descansar un poco. Ya cayó el chivo en el lazo. Vos tenés que hacerte ver por el médico. ¿Qué tenés? A ver si tenés fiebre. Y si el candidato a profesional es hábil, el día que visita al médico de su oficina, muchas horas antes se coloca papel secante bajo las axilas, de modo que al colocarle el termómetro, el médico comprueba este
que tiene fiebre y como además el profesional confiesa que tose mucho y etcétera, etcétera, nosotros no regalamos fórmulas para convertirse en un enfermo profesional. Un mes de farsa basta para prepararse en futuro. ¿Y qué futuro? La enfermedad alternada con las licencias y las licencias con la enfermedad. Con este procedimiento, en poco tiempo el profesional se convierte en el enfermo protocolar de la oficina. El médico se aficiona a este cliente que lo visita asiduamente y le habla del temor de dejar a su esposa viuda. El médico acaba por familiarizarse con su enfermo crónico que le hace pequeños regalos y que sigue puntualísimamente sus prescripciones. Y al cabo de un tiempo, ya el médico ni lo observa a su enfermo, sino que en cuanto lo ve aparecer en el consultorio, le da una amistosa palmada en la espalda y extiende la licencia con una serenidad digna de mejor causa. Pero el profesional no se calma, sino que alega nuevos dolores y ya es el estómago que se le pone como un plomo, ya es la garganta que le duele, y si no son los riñones o el hígado y el páncreas a la vez, o el cerebro y los callos. El médico, para no alegar ignorancia ante tal eclecticismo de enfermedades, lo deriva todo de la misma causa y finge con el enfermo hacer análisis que no hace, pues que está convencido de que el ciudadano se muere el día menos pensado. Y el caso es el siguiente, que todos quedan contentos, contentos los empleados de la repartición por haberse librado de un compañero peligroso, contento el jefe de ver que como con la ausencia del enfermo el trabajo no se ha obstaculizado, contento el ministro de no tener que jubilarlo, al enfermo porque no alega que se enfrentó en el desempeño de su trabajo, contento el médico de tener un paciente tan sumiso y tan resignado, y contento el enfermo de no estar enfermo, sino de ser sencillamente uno de los tantísimos enfermos crónicos que en las reparticiones nacionales hacen decir al portero: pobre muchacho, ese no pasa de este año. Y el pobre muchacho se jubila de empleado nacional y de enfermo crónico, aunque con un sueldo solo por las dos enfermedades. La mujer que juega la quiniela. Tengo un montón de cartas aquí en el escritorio, son de lectores que tienen la gentileza de escribirme diciendo que mis artículos les gustan, de lo cual me alegro. También me escriben diciendo que mis artículos no les gustan, de lo cual me alegro también. Me escriben dándome temas para aguas fuertes. Así, un señor Jorge Saldiva me envía una carta sobre el sacamuelas, que casi es una nota, y que veré si uno de estos días la plagio. Otro, un caballero Juan Arago, que por lo visto tiene mucha imaginación, me da argumento para 4 notas que son: el hombre que conversa con el vigilante, la mujer que juega la quiniera, el jefe perro, que es mansito con su cibuta, y el hombre que llega de afuera a radicarse en la ciudad. Además, de más está decir que les doy las gracias a estos señores que al revés de otros se han dado cuenta de que el tipo porteño existe y con características que quizás varían mucho de las de los hombres de otros países. Como dije, el tema de la mujer que juega la quiniela pertenece a la observación cuádruple del señor Arago, que en vez de dedicarse a la astronomía, me imagino, se dedica a una vagancia dulce y confiada, esa vagancia que convierte a un hombre en sereno burlón y contemplador de sus semejantes. Realmente la mujer que juega la quiniela existe, mejor dicho, es característica de determinados barrios, no de todos, porque hay barrios donde la quiniela no prospera, mientras que en otros sí. Por ejemplo, esos barrios improvisados de pequeños propietarios donde todos tienen un terreno adquirido en mensualidades, son mala parroquia para los levantadores de quiniela. En cambio, esas otras barriadas, Boedo y San Juan, Triunvirato y Concepción Arenal, es decir, esos centros de población donde cada familia ocupa una pieza que no es propia, sino alquilada, son el paraíso de los quiñeleros que tienen implantada su estación en los mercados, contando con cómplices entre los dependientes de carniceros, que son los más afectos al escolazo por pálpito. Se explica esta manía del juego en las mujeres pobres y allí donde el dinero alcanza apenas para subvenir a las necesidades de la abundante prole. Creo que sí, y más aún, son los únicos casos en que se disculpa la pasión del juego,
Recuerdo que leyendo la novela El jugador de Fyodor Dostoyevsky dice más o menos: los temperamentos soñadores o la gente que vive en la pobreza y que está harta de trabajar siente una atracción enorme por el juego, que en su concepto tiene que resolver de golpe una situación pecuniaria. Más tarde yo, en una nota sobre los turcos que juegan a la quiniela, decía que no se explicaría que esta gente no se jugara hasta el alma teniendo que vivir de un oficio tan penoso como el de vendedor callejero, y creo nuevamente que este vicio que se disculpa en los pobres, porque son los pobres los únicos que tienen necesidad de dinero, se disculpa y explica una vez más en la pantalonera que al ir a la compra no puede resistir la tentación que le presenta ese diablo desfachatado y con gorra que es el quinelero, y que al verla entrar le dice de golpe y porrazo: pucha, recién estaba hablando de usted con la mondonguera, le decía que anoche estuve viéndola en sueños, ya tendrá usted otra más linda en quien soñar. Es que sabe, soñaba que le había usted acertado al 48. ¿Qué pantalonera se resiste a escolasearse 30 centavos al 48? Y la mondonguera, que le debe unos centavos al quinelero, exclama: cierto, señora, este pillo hace un rato me hablaba de usted. No me falte, señora, que bien que le he hecho ganar a usted también. Y la damnificada afloja la mosca, afloja las chirolitas pensando: si acierto le compro unos botines al pibe o me compro un par de medias. Es siempre la miseria, compañero lector. En Estados Unidos hay un problema, es el del alcohol. Aquí nuestro problema es el del juego. Allá por exceso de dinero que la gente quiere tirar alegremente. Aquí por falta del mismo, que hay que conseguir de algún modo. En los hogares pobres de nuestra ciudad se vive pensando en el juego, en la lotería, en la quiniela, en las carreras. Para los hombres quedan los burros, para las mujeres el numerito al que económicamente se le anotan 20, 30, 50 centavos. Ahora bien, como hay varias loterías, además de más está decir que todas las semanas estas mujeres que le han tomado el sabor a la esperanza de ganar juegan en detrimento de otros intereses también pequeños, pero para los que se necesitan esas reducidas sumas que absorbe el bolsillo del quinelero, siempre de guardia en el mercado o con sucursal en la carnicería y en el almacén. Sobre todo los mercados, allí se guarecen los corredores de los capitalistas que tienen su clientela entre los puesteros y las parroquianas de los mismos. La jugadora tiene la esperanza de ganar, y como la mujer es mucho más frenética en sus esperanzas y necesidades que el hombre, además está decir que hay mujeres que se juegan no las zanahorias del puchero, como dice el amigo Arago, sino también el puchero, el hueso y hasta el caldo. Pero, ¿qué se le va a hacer? Es la esperanza del pobre que tiene un presupuesto a base de centavos, y como dice el proverbio, de carne somos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Quiere ser usted diputado? Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a la renta, no hable de fidelidad a la Constitución, al país, no hable de defensa del obrero, del empleado y del niño. No, si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes: soy un ladrón, he robado todo lo que he podido y siempre. Enternecimiento. Así se expresa un aspirante a diputado en una novela de Octavio Mirbeau, El jardín de los suplicios. Y si usted es aspirante a candidato a diputado, siga el consejo. Exclame por todas partes: he robado, he robado. La gente se enternece frente a tanta sinceridad. Y ahora le explicaré: todos los sinvergüenzas del pasado, el presente y el futuro tuvieron la mala costumbre de hablar a la gente de su honestidad. Ellos eran honestos, ellos aspiraban a desempeñar una administración honesta. Hablaron tanto de honestidad que no había pulgada cuadrada en el suelo donde se quisiera escupir que no se escupiera de paso a la honestidad. Embaldosaron y empedraron la ciudad de honestidad. La palabra honestidad ha estado y está en la boca de cualquier atorrante que se pasa en el primer guardacantón y exclama que el país necesita gente honesta. No hay prontuario con antecedentes de fiscal de mesa y de su subsecretario de comité que no le hable de honradez. En definitiva, sobre el país se ha desatado tal catarata de honestidad que ya no se encuentra un solo pillo auténtico. No hay malandrino que alardee de serlo, no hay ladrón que se enorgullezca de su profesión. Y la gente, el público, harto de macanas, no quiere saber nada de conferencias. Ahora, yo que conozco un poco a nuestro público y a los que aspiran a ser candidatos a diputados, les propondré el siguiente discurso. Creo que sería de un éxito definitivo.
Discurso que tendría éxito. He aquí el texto del discurso. Señores, aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y a acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que lo han hundido las anteriores administraciones de compinches sinvergüenzas. No, señores, no es ese mi elemental propósito, sino que íntima y ardorosamente deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado, aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta candidato a diputado. Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy. No lo duden, señores. En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy. Señores, saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino evolutivamente. Me permito el lujo de inventar el término que será un sustitutivo de traición, sobre todo necesario en estos tiempos en que vender el país al mejor postor es un trabajo arduo e ímprobo, porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del país no encuentra postor ni por un plato de lentejas en el actual momento histórico y trascendental. Y créanme, señores, yo seré un ladrón, pero antes de vender el país por un plato de lentejas, créanlo, prefiero ser honrado. Abarquen la magnitud de mis sacrificios y se darán cuenta de que soy un perfecto candidato a diputado. Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes quién es el desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar. Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar. Venderán al país por una coca y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es decir, que no tienen un mal cobre para satisfacer la deuda externa. Pues bien, yo remataré al país en 100 mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano, y no solo traficaré al Estado, sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios, alquilaré armas inofensivas para el Estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la guerra que teniendo armas de ofensiva efectiva. Le regatearé el pienso al caballo del comisario y el bodrio al habitante de la cárcel, y carteles impuestos a las moscas y a los perros, ladrillos y adoquines. Lo que no robaré yo, señores. ¿Qué es lo que no robaré? Díganme ustedes, y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio ipso facto a mi candidatura. Piénsenlo, aunque sea un minuto, señores ciudadanos, piénsenlo, yo he robado, soy un ladrón, y si ustedes no creen en mi palabra, vayan al departamento de policía y consulten mi prontuario, verán qué performance tengo. He sido detenido en la averiguación de antecedentes como 30 veces por portación de armas que no llevaba, otras tantas, luego me regeneré y desempeñé la tarea de clupí, rematador falluto, corredor pequero, extorsionista, encubridor, agente de investigaciones, ayudante de pequero, porque me exoneraron de investigaciones. Fui luego agente judicial, presidente de comité parroquial, convencional, he vendido quiñeras, he sido a veces padre de pobre y madre de huérfanas, tuve comercio y quebré, fui acusado de incendio intencional de otro bolichito que tuve, incluso me propongo vender el Congreso e instalar un conventillo o casa de departamentos en el Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad es que no hay justicia, señores. Con este discurso lo matan o lo eligen presidente de la República. La otra mañana, aristocracia de barrio. La otra mañana he asistido a una escena altamente edificante para la moral de todos los que la contemplaban. Un caballero en mangas de camiseta y y una carga de sueño en los ojos, atraillando a tres párvulos, discutía a gritos pelados con una pantalonera, mujercita de pelo erizado y ligera de manos, como Mercurio lo era de pies. Y digo ligera de manos porque la pantalonera no hacía sino agitar sus puños en torno de las narices del caballero en camiseta. Para amenizar ese espectáculo y darle la importancia lírico-sinfónica que necesitaba, acompañaban los interlocutores su discurso de esas palabras que con mesura llamamos gruesas y que
forman parte del lenguaje de los cocheros y los motorman irritados. Por fin, el caballero de los ojos somnolientos, agotado su repertorio enérgico, recurrió a este último extremo, que no pudo menos de llamarme la atención. Dijo: usted a mí no me falta el respeto, porque yo soy jubilado. El hombre que se jubila. El indiscutible que el nuestro es un país de vagos e inútiles, de aspirantes a covachuelistas y de individuos que se pasarían la existencia en una hamaca paraguaya, pues este fenómeno se observa claramente en los comentarios que todas las personas hacen cuando hablan de un joven que está empleado. Tiene un buen puesto, se jubilará. A nadie le preocupa si el zángano de Marras hará o no fortuna. Lo que le preocupa es esto, que se jubile. De allí el prestigio que tienen en la familia los llamados empleados públicos. Días pasados oí este comentario de boca de una señora: cuando una chica tiene un novio que es empleado de banco, es mejor que si tuviera un cheque de 100.000 pesos. Y es que todo el mundo piensa en la jubilación, y eso es lo que hace que el empleado de banco o todo empleado con jubilación segura sea el artículo más codiciado para las familias que tienen menores matrimoniales. Y tanto se ha exagerado esto que la jubilación ha llegado a constituir casi un título de nobleza leguleya, y no hay chupatintas ni ensuciapapeles que no se crea un genio porque después de haberse pasado 25 años haciendo rayas en un librute lo jubilarán. Y las primeras en exagerar los méritos del futuro jubilado son las familias, las chicas que quieren casarse y los padres que se las quieren sacar de encima cuanto antes. La burocracia tiene la culpa. En mi concepto, la mejor patente de inutilidad que puede presentar un individuo es la de ser burócrata. Luego viene fatalmente la de jubilarse. Hablando en plata, es un tío que no sirve para nada. Si sirviera para algo, no se pasaría 25 años esperando un sueldo de mala muerte, sino que hubiera hecho fortuna por su cuenta e independientemente de los poderes oficiales. Esto desde el punto de vista más simple y sencillo. Luego viene el otro que se nos presenta con su medianía absoluta, es un individuo que, como un molusco, se ha aferrado a la primera roca que encontró al paso y se quedó medrando mediocremente, sin una rebeldía, siempre manso, siempre gris, siempre insignificante. 25 o 30 años de esperar un sueldo sin hacer nada durante los 30 días del mes. 6.500 días que se han pasado un fulano haciéndole la guardia a un escritorio, mascullando las mismas frasecitas de encargue, temblando a cada cambio de política, soportándole la bilis a un jefe animal, aburriéndose de escribir siempre las mismas pavadas en el mismo papel de oficio y en el mismo tono pedestre y altisonante. Se necesita paciencia, hambre e inutilidad para llegar a tales extremos. Pero bien, lo dice el Eclesiastés: todo hombre hace de su vida una virtud. La jubilación, que debe ser la muestra más categórica de la inutilidad de un individuo, se ha convertido en nuestra época en la patente de una aristocracia, la aristocracia de los jubilados. Díganmelo a mí, ¿cuántas veces al entrar a una sala y recibirme una de esas viudas grotescas con moñito de terciopelo al cogote, lo primero que oí fue decirme, al enseñarme el retrato patilludo y bigotudo de un sujeto que colgaba de un muro: mi difunto esposo murió jubilado? Y lo de jubilado he visto que lo añaden como si fuera un título nobiliario, y quisiera decir: mi difunto esposo que murió siendo miembro de la Legión de Honor. La Legión de Honor. Eso mismo, la jubilación para cierta gente de nuestra ciudad viene a ser como la Legión de Honor, el desideratum, la culminación de toda una vida de perfecta inutilidad, el broche de oro, como diría el poeta Bislac, de ese vacuo soneto de que se compone la vida del empleado nacional, cuyo único sueño es eso. Sí, ese es el único sueño. Además, el timbre de honor de las familias, el orgullo de las hijas de papá. Y lo curioso es que casi todos los jubilados pertenecen a la Liga Patriótica. Casi todos los jubilados sienten horror a la Revolución Rusa. Casi todos los jubilados se enojan cuando oyen decir la frase de Proudhon: la propiedad es un robo. Constituyen un gremio de fulanos color de pimienta, gastan bastones con puño de oro, tienen aspecto de suficiencia y cuando hablan del doctor Irigoyen dicen:
en hablando de don Hipólito y se descubren con una ceremoniosa genuflexión. En definitiva, la aristocracia de las parroquias está compuesta de la siguiente forma: por empleados jubilados, tenientes coroneles retirados, farmacéuticos y almaceneros que sienten veleidades de políticos y de salvadores del orden social. Por eso, el legañoso caballero de la camiseta, que era un escribiente del registro civil con 30 años de servicio, le decía a la pantalonera: «Usted a mí no me falta el respeto, porque soy jubilado». La inutilidad de los libros. Me escribe un lector: me interesaría muchísimo que usted escribiera algunas notas sobre los libros que deberían leer los jóvenes para que aprendan y se tomen un concepto claro, amplio de la existencia, no exceptuando, claro está, la experiencia propia de la vida. No le pide nada al cuerpo. No le pide nada a usted el cuerpo, querido lector, pero ¿en dónde vive? ¿Cree usted acaso por un minuto que los libros le enseñarán a formarse un concepto claro y amplio de la existencia? Está equivocado, amigo, equivocado hasta decir basta. Lo que hacen los libros es desgraciarlo al hombre, créalo. No conozco un solo hombre feliz que lea, y tengo amigos de todas las edades. Todos los individuos de existencia más o menos complicados que he conocido habían leído, desgraciadamente mucho. Si hubiera un libro que enseñara, fíjese bien, si hubiera un libro que enseñara a formarse un concepto claro y amplio de la existencia, ese libro estaría en todas las manos, en todas las escuelas, en todas las universidades. No habría hogar que en estante de honor no tuviera ese libro que usted pide. ¿Se da cuenta? ¿No se ha dado usted cuenta todavía de que si la gente lee es porque espera encontrar la verdad en los libros? Y lo más que puede encontrarse en un libro es la verdad del autor, no la verdad de todos los hombres. Y esa verdad es relativa, esa verdad es tan chiquita que es necesario leer muchos libros para aprender a despreciarlos. Los libros y la verdad. Calcule usted que en Alemania se publican anualmente más o menos 10.000 libros que abarcan todos los géneros de la especulación literaria. En París ocurre lo mismo, en Londres idem, en Nueva York igual. Piense esto: si cada libro contuviera una verdad, una sola verdad, nueva en la superficie de la Tierra, el grado de civilización moral que habrían alcanzado los hombres sería incalculable. ¿No es así? Ahora bien, piense usted que los hombres de esas naciones cultas, Alemania, Inglaterra, Francia, están actualmente discutiendo la reducción de armamentos, no confundir con supresión. Ahora bien, sea un momento sensato usted. ¿Para qué sirve esa cultura de 10.000 libros por nación, volcada anualmente sobre la cabeza de los habitantes de esas tierras? ¿Para qué sirve esa cultura si en el año 1930, después de una guerra catastrófica como la del 14, se discute un problema que debía causar espanto? ¿Para qué han servido los libros? Puede decirme usted. Yo, con toda sinceridad, le declaro que ignoro para qué sirven los libros, que ignoro para qué sirve la obra de un señor Ricardo Rojas, de un señor Leopoldo Lugones, de un señor Capdevila, para circunscribirse a este país. El escritor como operario. Si usted conociera los entretelones de la literatura, se daría cuenta de que el escritor es un señor que tiene el oficio de escribir como otro de fabricar casas. Nada más lo que lo diferencia del fabricante de casas es que los libros no son tan útiles como las casas, y después que el fabricante de casas no es tan vanidoso como el escritor. En nuestro tiempo el escritor se cree el centro del mundo, macanea a gusto, engaña a la opinión pública, consciente o inconscientemente, no revisa sus opiniones, cree que lo que escribió es verdad por el hecho de haberlo escrito. Él es el centro del mundo. La gente que hasta experimenta dificultades para escribirle a la familia cree que la mentalidad del escritor es superior a la de sus semejantes y está equivocada respecto a los libros y respecto a los autores. Todos nosotros, los que escribimos y firmamos, lo hacemos para ganarnos el puchero, nada más. Y para ganarnos el puchero no vacilamos a veces en afirmar que lo blanco es negro y viceversa. Y además, hasta a veces nos permitimos el cinismo de reírnos y de creernos genios. Desorientadores.
La mayoría de los que escribimos, lo que hacemos es desorientar a la opinión pública. La gente busca la verdad y nosotros le damos verdades equivocadas, lo blanco por lo negro. Es doloroso confesarlo, pero es así. Hay que escribir. En Europa los autores tienen su público. A ese público le dan un libro por un año. ¿Usted puede creer de buena fe que en un año se escribe un libro que contenga verdades? No es posible. Para escribir un libro por año hay que macañar, dorar la píldora, llenar páginas de frases. En el oficio, el métier, la gente recibe la mercadería y cree que es materia prima, cuando apenas se trata de una falsificación burda de otras falsificaciones que también se inspiraron en falsificaciones. Concepto claro. Si usted quiere formarse un concepto claro de la existencia, viva, piense, obre, sea sincero, no se engañe a sí mismo, analice, estúdiese. El día que se conozca usted mismo perfectamente, acuérdese de lo que le digo. En ningún libro va a encontrar nada que lo sorprenda. Todo será viejo para usted. Usted leerá por curiosidad libros y siempre llegará a esta fatal palabra terminal. Pero si esto lo había pensado yo, ya, y ningún libro podrá enseñarle nada, salvo los que se han escrito sobre esta última guerra. Esos documentos trágicos vale la pena conocerlos, el resto es papel. Cañin y Rivera. Cañin y Rivera, intersección sentimental de Villa Crespo, refugio de vagos y filósofos baratos, pasaje obligado de fabriqueras, correros, judíos y carniceros turquescos. Cañin y Rivera, camino de Palermo, esquina con historia de un suicidio. Una muchacha hace un año se tiró de un tercer piso y quedó enganchada en los alambres que sostienen el toldo del café, salvándose de la muerte. Y un café que desde la mañana temprano se llena de desocupados con aficiones radiotelefónicas. El café. Si usted tiene aficiones a la atorrancia, si a usted le gusta estarse 8 horas sentado y otras 8 horas recostado en un catre, si usted reconoce que la divina providencia lo ha designado para ser un soberbio esquenún en la superficie del planeta, múdese a las inmediaciones de Cañin y Rivera. Todas sus ambiciones serán colmadas y el reino de los inocentes le será dado por añadidura. Y le digo que se mude en las proximidades de esas calles porque en ese paraje encontrará todo lo que el alma de un vago necesita para consolación y regocijo de su fiaca. Encontrará allí toda la variedad de especímenes que forman la escala turronera de la ciudad, levantadores de quiñeras y redobloneros, anarquistas en embrión. Si usted es aficionado a la sociología, tenorios y damas, música de radio y típica por la noche, y muchas mozas. El refugio es el café esquinero, techo alto, tan alto que han podido instalar una baranda con plataforma a la sombra de las estanterías. Más que café, parece una iglesia, pero una iglesia donde se habla de fijas y se trata de temas profanos o de siglo. Como dicen los teólogos, el altoparlante suministra música nacional desde las 10 de la mañana. Las ventanas abiertas a la calle invitan a dejarse estar. Las fabriqueras que pasan incitan a mirar. Los desdichados pintorescos que transitan invitan a meditar. Y con tanta ocupación inútil, pero espiritual, no hay fiaca que al dar las 12 del día no exclame: pero la gran 7, ¿cómo se pasa la mañana? Y es que en una esquina así se pasa, sin vuelta. En cuanto un ciudadano entra al café, se siente contagiado de la pereza colectiva. Los brazos le empiezan a pesar como si fueran de plomo y la mirada se le llena de neblina. El mozo, que está acostumbrado a la clientela, es un plantígrado resignado. No protesta, sirve de Coria Express con la misma sencillez de un mártir. 5 de propina y la mesa ocupada 3 horas. Hormiguero humano. Triunvirato y Cañin, Rivera y Cañin, verdaderos cruces de hormigueros en plena efervescencia. Desde la mañana los cafés se llenan de gente. Desde temprano, bajo los toldos, una humanidad de jóvenes fiacas se despatarra en las sillas y en manga de camiseta goza del viento y del sol. ¿De qué viven? Para mí es un misterio. El caso es que nadie le mete la mula al mozo. Todos tienen la consabido 20 guitas y una infinita ansiedad de no hacer nada, absolutamente nada. Pasan las fabriqueras, pantaloneras, chalequeras, alpargateras, gorreras, tejedoras, cosedoras. Son grupos de 2, de 3, de 5 muchachas.
Los zánganos la gozan y miran, ¿qué otra cosa no hacen? Cuanto más largan un piropo, alguna atrevida mira y exclama, anda a trabajar, vago, y el grupo se ríe a grandes carcajadas. Desfile humano interminable, babel de todas las razas, pasan sefardíes con piezas de tela, judíos con cestos cargados de gorras, turcos cristianos con canastas de carne, checoslovacos de blusa trabajan en las obras del subte, alemanes con baratijas de venta imposible, italianos amarillos de tierra, españoles con manchas de vino en el delantal despensero y un zumbido incesante se filtra a través del aire bajo el dorado cielo azul de la mañana. Carnicerías. Y si no, camine, siga mi consejo. Las carnicerías no son carnicerías, sino jaulones bestiales donde sujetos de color de cobre y tegovis, como manubrios, maniobran entre nubes de moscas y comadres gordas como ballenas. Chicos mugrientos juegan a la escondida entre las reses colgadas de los ganchos. Mujeres flacas con estacas y amarillas como si las hubieran teñido con azafrán, sopesan repollos. Un hedor de grasa y de cebo escapa de estos antros. Uno no sabe si se encuentra en Marruecos, en Egipto o en Buenos Aires. ¿No le decía yo que era ese un barrio ideal para un vago? Por momentos uno puede hacerse la ilusión de que está en el Magreb el Alza. No se aburrirá nunca. De Triunvirato para Rivera tiene unas 12 cuadras de maravillosa mugre, de estupendos tipos, de maravillosos harapos, de indescriptibles jetas, de inauditas observaciones. Y como es lógico, uno termina por recalar en Rivericañen, en el café de la esquina, en el bar que tiene apariencia de catedral y que es cátedra de fijeros, cátedra con un órgano rante, el altoparlante que, de pronto, en el silencio que guardan los desocupados joviales, lanzan esta letra con música. Sos bueno vos también, tenés mucho que hablar. Cuando estás con José, hablas mal de Julián. El mozo, que es un plantígrado resignado, rechupa el cigarrillo y alarga la oreja. Es una figa que se trata de un dato. ¿Y cómo no iba a ser? Si está tan cerca de Palermo. Comerciantes de Libertad, Cerrito y Talcahuano. Mordecai, Alfón, Israel, Leví, estos son los nombres sonoros y bellos de todos los judíos que en Talcahuano, Cerrito y Libertad toman el sol durante la mañana esperando a la puerta de sus covachas la llegada de un necesitado de ropa barata o de un reducidor que les traerá mercadería. Y la parte comprendida entre Cangallo y Lavalle de estas tres calles está casi exclusivamente ocupada por israelitas, sastres o contraventeros. Un simulacro de gueto. Vinieron de Polonia, de Varsovia, de Serbia, de la Croacia, trayendo en los ojos endurecidos de angustia la visión de los pogroms. Vinieron estribados, pero qué bestias en los transatlánticos, hablando su dolorosa jerga, tiranizados por todos los Gain, pateados por el destino, dejando en la tierra de Sobiesky o Iván el Terrible, parientes que no los verían más. Vinieron a esta ciudad como quien va a la libertad. Sabían que allá en la Argentina no había pogrom. Muchos vinieron con los padres, con la mujer pálida y los hijos despavoridos por el recuerdo indeleble de una matanza o un saqueo. Y tras ellos vinieron otros, y después otros, y después otros. Vinieron los parientes, los hermanos, las madres, y se instalaron así en la calle Corrientes, en la Valle, en Talcahuano, en Cerrito, en Libertad, los que conocían el oficio de sastres o de peleteros o de la compraventa. Habilitaron el zaguancito, cambiaron sus rublos o sus miscales y en un zaguancito se instalaron. Dentro, en el conventillo judío, en una pieza vivían la madre, el abuelo, los 7 hijos, el pariente y ellos bajo el mostrador. Después el viejo se fatigó de ser una carga para los hijos y salió a la calle cargado de cajas de fósforos o con un cajón que instaló en la esquina y silencioso aún se les ve con una gorra de visera de hule y un gabán milenario. Por la mañana, cuando el sol entibia el lomo de los canes que se expulgan, ellos los primeros, los viejos, los que conocieron el sable del cosaco y el nuk
los que conocieron el terror del funcionario ruso que los trataba a puntapiés, cansados, sonámbulos de recuerdos, de malos recuerdos, con su cajoncito se instalan en la esquina y abriendo una silla de tijeras se sientan a esperar al cliente con la paciencia del que espera al Mesías, leen el diario judío o dejan perder la mirada en un sueño lejano. Y ahora es el espectáculo compuesto, vidrieras tras vidrieras, portales tras portales, un colorido de entoldados, un carnaval de trajes colgados, de trajes de colores absurdos, de trajes de color violeta y borra de vino y café con leche claro, y si no son las otras vitrinas, las cargadas como un bazar de las mil y una noches de artefactos raros, alfanjes y teodoritos y revólveres de calibres extraordinarios, máquinas de escribir del tiempo de Ñauquín, y en la puerta, gordo, imperturbable, rasurado, granujiento y rojo, un mercachifle hebraico. Otros usan barba, pero por lo general son viejos ya. Todos aguardan en las puertas de su comercio. Un muchacho judío limpia la vereda y un sefardí da vuelta a un traje en la trastienda. Candelabros de 7 brazos se distinguen a veces encima de las cómodas. Mil olores brotan de la covacha. Los hijos mugrientos y gordos pululan en el interior o van a la escuela. Es aquello un hormiguero humano. Y el emigrado en la puerta habla en yiddish con un compinche o un casamentero. La calle es otra. Han transformado a las tres calles, les han dado una vida ficticia, una vida oriental. El que no ha viajado se imagina que así debe ser Gaza o Jerusalén. En todos lados, trajes que aguardan un comprador, viejas mercando pepinos en las puertas, chicos desgreñados que se insultan en una jerigonza infernal, viejos leyendo el Talmud o la Torah, mientras los viejos le hacen cabriolas en las barbas. El Lemilo, hombre de poca suerte, arrastrando una bolsa y departiendo con un rabino grasiento acerca de las mercedes que hace Jehová, casamenteros recomendando a un dependiente hebraico la conveniencia de casarse con la hija de un peletero, todo un mundo maravillosamente exótico se mueve en este pseudo gueto injertado en el corazón de la ciudad, porque aquí es el lugar del judío mediocre, del judío de poco capital. Los grandes judíos, los señorones que observan el sábado, esos están más lejos, en Cangallo, en Avenida de Mayo, en Corrientes. En fin, no constituyen barrio, como ellos los pobretones que se han olvidado de la ley y que venden y viven de goñ. Y los días de fiesta. ¿Quién no ha recorrido estas calles los días del año judío? Entonces no hay casi balcón donde no flame la bandera con el simbólico pentagrama de Salomón, cuyos triángulos invertidos, según un israelita escéptico, significan que arriba es igual que abajo y que el judío pobre sufrirá en la otra vida como en esta. Y quizás sea cierto porque la base del culto ya falla entre el israelita argentino. Observan el sábado, pero con ironía, sin esa religiosidad de sus mayores que en el sagrado día no tocaban ni levantaban nada. Come jamón como cualquier goy y la raza se pierde en las bocacalles que miran a todas las caras de la ciudad. En tanto, pero no como antes, Cerrito, Talcahuano y Libertad son el más puro y auténtico barrio judío que se haya aferrado a la ciudad, y la nota de color que ponen en el gris ciudadano es como un perpetuo carnaval. ¿Para qué sirve el progreso? Me tiene ya seco con la cuestión del progreso. Cuánto papanata encuentro por ahí, en cuanto comienzo a rezongar de que la vida es imposible en esta ciudad, me contesta, es que usted no se da cuenta de que progresamos. Y acto seguido me indilga un discurso sobre el progreso y la civilización, que hubiera estado muy bien en tiempo de Juan Jacobo Rousseau, pero que hoy no convence a nadie. Y si no, ustedes verán. Calidad del progreso. La gente se deja embaucar con una serie de términos que en realidad no tienen valor alguno. Estos términos hacen la carrera, se convierten en monedas de uso popular y cualquier otario ante un caso serio se considera con derecho a aplicarlos a situaciones que no se resuelven con el uso de un vocablo. Y es que llega un momento en que las palabras asumen el carácter de moda, no interpretan un sentir sino un estado colectivo. Quiero decir, un estado de estupidez colectiva. Veamos esta palabrita progreso.
De 20 años a esta parte hemos progresado bestialmente en todos los órdenes. Antes, para vivir una familia no necesitaba de alto jornal. Una casita de 3 o 4 piezas se alquilaba en 40 pesos, una pieza en 12 y 15 pesos. Pero la mayoría de los habitantes de esta bendita ciudad vivían en casas holgadas con fondo, jardín y parra. El progreso ha hecho que por esta misma pieza que pagábamos 15 pesos, paguemos hoy 40 o 50 pesos, que la casa sea sustituida por el departamento y que el departamento sea un rincón oscuro con una superficie inferior a la de un pañuelo y donde para decir una palabra sea necesario encender la luz eléctrica porque si no la palabra no se ve. Hemos progresado. Antes, una mediana familia tenía quinta con árboles, donde los chicos pudieran embarrarse a gusto, criarse sanos a más no poder. Hoy para los nuevos chicos tenemos un patiecito húmedo y oscuro, donde las ventoleras tienen tantas direcciones que lo menos que se pesca una criatura en un descuido es una bronca neumonía. Hemos progresado. Artículo de consumo. El pan era sabroso y el vino puro. Llegaba el fin de año y el último bolichero le mandaba un canastón cargado de aguinaldos. El panadero, idem. Cierto es que no teníamos ómnibus que despachurraban criaturas por las calles, ni subterráneos, ni automóviles brillantes como espejos. El tren de vapor era un medio de traslación formidable y el coche un lujo. Los días eran tranquilos. Flores era un barrio de quintas. Palermo, idem. Belgrano, igual. Caballito también. Vélez Arfield, idénticamente. Quintas, cercos, bardales, madreselvas, licinas. El aire de los crepúsculos estaba tan embalsamado de flores en el verano que la ciudad parecía un pequeño injerto en la perfección de los campos subdivididos. No había prisa en el vivir, el fonógrafo era un mecanismo insuperable, la radio no se concebía, el teléfono era propiedad de pocos felices y más que medio de progreso, un lujo. Un ciego y sordo podía cruzar tranquilamente las calles, pero la tela de un traje era irrompible, los botines se hacían de cuero y no de cartón, el aceite de oliva no era de vino, sino de olivas, y el único que se gastaba, los carniceros no sabían dónde tirar el bofe y el hígado. La neurastenia era un mal desconocido. La tuberculosis, hablar de tuberculosis en aquellos tiempos daba más temor que hoy nombrar la lepra a la que nos hemos acostumbrado, y ciertas enfermedades que no se pueden nombrar deshonraban a una familia, como el hecho de tener un hijo ladrón o asesino. Hemos progresado. Hoy no, hemos progresado. No hay zanahoria que no esté dispuesto a demostrárselo. Hemos progresado. Es maravilloso. Nos levantamos a la mañana, nos metemos en un coche que corre en un subterráneo, salimos después de viajar entre luz eléctrica, respiramos 2 minutos el aire de la calle en la superficie, lo metemos en el subsuelo o en una oficina a trabajar con luz artificial. A mediodía salimos prensados entre luces eléctricas, comemos con menos tiempo que un soldado en época de maniobras, nos enfundamos nuevamente en un subterráneo, entramos a la oficina a trabajar con luz artificial, salimos y es de noche, viajamos entre luz eléctrica, entramos a un departamento o a la pieza de un departamentito a respirar aire cúbicamente calculado por un arquitecto. Respiramos a medida, dormimos con metro, nos despertamos automáticamente. Cada 3 meses compramos un par de botines de cartón cuero, cada 6 meses renovamos un traje, cada año nos deterioramos más el estómago, los nervios, el cerebro, y a esto los 100.000 zanahorias le llaman progreso. Digan ustedes si no es cosa de poner una guillotina en cada esquina. ¿Para qué? ¿Puede usted decirme, querido señor, para qué sirve este maldito progreso? Sea sincero, ¿para qué le sirve este progreso a usted, a su mujer y a sus hijos? ¿Para qué le sirve a la sociedad? El teléfono lo hace más feliz, un aeroplano de 500 caballos más moral, una locomotora eléctrica más perfecta, un subterráneo más humano. Si los objetos nombrados no le dan a usted salud, perfección interior, todo ese progreso no vale un pito. ¿Me entiende? Los antiguos creían que la ciencia podía hacer feliz al hombre. Qué curioso. Nosotros tenemos con la ciencia en nuestras manos que admitir lo siguiente. Lo que hace feliz al hombre es la ignorancia. El resto es música celestial. Comodidades para caballeros.
¿Por qué todos estos hoteles a los que únicamente concurren ladrones y desdichados tendrán en la puerta un letrero que reza comodidades para caballeros? ¿Para qué? Si no hay uno solo de los que se dejan caer extenuados en la cama que fue de todos que sea un caballero. Impresiones. Este ropero con luna, esta cama de 2 plazas, ¿cuántos se miraron en este ropero? ¿Cuántas cabezas se apoyaron en esa almohada? Pieza la más triste de todas, las piezas de la tierra, pieza de 3 pesos, con comodidades para caballeros. Hay olor a limpieza, pero a limpieza equívoca. El vidrio está empañado, la funda de la almohada está recientemente planchada y sin embargo usted apoya allí la cabeza con una repugnancia extraña. Hay un momento que le parece que las sábanas se le pegan al cuerpo para contagiarle una enfermedad terrible. De pronto, en la oscuridad de la pieza, todos los objetos recobran una ostensible personalidad agresiva. El silencio se vuelve sonoro, aunque usted quiera taparse los oídos, percibe todos los ruidos que infestan la casa, el paso somnoliento del camarero en los corredores polvorientos, los 4 pasos de 2 personas, un paso leve y uno pesado, qué ruidos no se escuchan en el interior de estos infiernos con tabiques de madera, con alfombras delgadas, con relojes de pared que dan la media hora a cada cuarto de hora. El caballero no puede dormir de entrada en esas catorgas. El caballero que llega de la calle, quizá molido en la búsqueda de dinero, palma sus 3 pesos al camarero. Este, que es un intuitivo, le pregunta ¿a qué hora quiere que lo despierte? Luego se escurre como un fantasma y lo deja a usted solo en medio del cuarto, en el corazón del caserón. Allí impunemente se puede asesinar a alguien o suicidarse sin temor de molestar a nadie, aun cuando 100 despiertos escuchen el ruido del balazo. Nadie se preocupará del asunto. El que más o el que menos está acostumbrado a la idea de cometer un crimen o de quitarse la vida. Y así la vida y la muerte son tan poca cosa que nadie irá a molestarse por esta soncera. Todos estos caballeros llegan con paso sutil, con un caminar oblicuo, con el sombrero sobre la frente, y uno solo de estos caballeros cree en la honradez, ni tampoco uno solo de estos caballeros tiene las medias limpias. Todos dan nombres falsos y se desvisten con precaución. No hay uno que haga ruido en su cuarto. Se diría que quieren confundirse con la noche, con la oscuridad o con el silencio. Apenas si el elástico de la cama cruje cuando se dejan caer en ella. A veces el tabique de madera es tan delgado que se oyen los suspiros del caballero que no puede dormir. Y si el ruido de las botas que arrima a un costado, o el del fósforo al encenderse, y la expulsión furiosa de una bocanada de humo. En estos caserones, insisto, tan extraordinaria es la acústica que hasta el paso de los fantasmas se puede escuchar. Lo único que nunca se oye es el estampido de un revólver y el grito de la mujer que recibe un balazo en la cabeza o el desgraciado que ensucia los muros con su masa encefálica. Ahora se explica que el patrón de este infierno haya puesto en su letrero comodidades para caballeros y familias. A veces se oye que pasa una familia por los corredores, la voz del hombre sorda y apagada, la voz de la mujer indiferente y cruda. ¿Irán a suicidarse o cuál de ellos piensa asesinar al otro? El desierto. Y de pronto usted tiene la sensación de que se encuentra en medio del desierto, un desierto de papel pintado, de tabiques de madera, corredores y ex hombres. De cada rincón de tinieblas brota un fantasma, es una sombra blancuzca e informe. Hasta a veces llega usted a levantar la cabeza sorprendido. Hay alguien que camina en su cuarto usted enciende la luz y no hay nadie, solo la soledad encajonada, la soledad que se le presenta como una catadura tan malévola que usted contiene el deseo de lanzar un grito o un insulto espantoso, vaya a saber contra qué enemigo invisible. Ah, y es que usted, aunque no quiera reconocerlo, se siente fuera o expulsado de la sociedad de los hombres. Allí, en el desierto, todos son enemigos, cada hombre adivina en el otro una fiera y una historia sucia, turbia o negra. En estos corredores saludar a un desconocido es quizás más grave que insultarlo. A cada cuarto de hora el reloj hace sonar la media hora. Quizás el reloj está bien y en cambio usted está mal. El tiempo vuela, un cansancio inhumano
pesa sobre todas las cabezas apoyadas en las almohadas. Repentinamente un ronquido comienza a raspar el silencio. Un mueble cruje, un paso más precavido que todos los pasos anteriores se desliza en el alfombrado. Bajo la almohada usted aprieta el cabo de un revólver. Luego nada, el silencio, que es más atroz que todos los ruidos de la civilización sumados, y el ronquido pesado, penoso de una fiera que duerme. Luego un grito de mujer, un grito rápido cortado por una mano que amordaza una boca, inmediatamente un golpe de tos, y más tarde el silencio, un silencio de casa desalquilada, vigilado por una mano que se apoya en la culata del revólver. El que busca pensión. El hombre que busca pensión es un tipo sui generis y que vive exclusivamente para eso, para cambiar de pensión, como el aficionado a la radio existe exclusiva y únicamente para ensayar distintos tipos de circuitos y aparatos. El hombre de la pensión. Hay individuos que se han pasado las 3/4 partes de su vida en la pensión y la última 1/4 parte del hospital, donde finaron, de las terribles indigestiones que se pescaron en sus deambulaciones pensioneriles. Después de este prototipo clásico está el otro, el que busca pensión accidentalmente y que corre más aventuras que las que pudieran haberle acontecido a Hernán Cortés en la conquista de México.